ya desde el vamos, ¿no? O sea, me da la sensación de que cuando tengamos la tasa a fin de año, superamos nuestra media con estos números. Allá con 2 femicidios en un año, ¿no? Sí, claro. O sea, Creo que hasta si veníamos con uno. Lo duplicaste. Claro, veníamos con uno, entonces por la cantidad de habitantes que somos y por la historia que veníamos teniendo, ya en la mitad del año duplicamos el número de lo que teníamos para el año. Entonces, a mí la verdad que esto ya es una opinión personal, es un pronóstico muy negro para mí. Claro, claro. O sea, eso es lo duro, ¿no? Sí, sí. Una situación en Tolwyn que bastante confusa, ¿no? Que tardó muchísimo la justicia en determinar cómo era la carátula de lo que va a ser esta investigación, que ya tiene un detenido, que eso sí fue bastante rápido, al no cerrar los números de lo que expuso la pareja actual de la médica Alejandra Achetti, la policía lo detuvo, el fiscal no cerraba la justificación de dónde estaba. De los tiempos. Hubo ahí como una confusión en su declaración, rápidamente quedó detenido y luego sí, de que se realizara la autopsia, se terminó diciendo lo que comúnmente conocemos como femicidio. La justicia usa otras palabras siempre, pero es lo que conocemos nosotros es como femicidio. Ok, o sea, se está comprobado por la autopsia que la persona... Le voy a sacar ahora le agrego el género, pero la persona fue asesinada. Fue asesinada. No se suicidó, no se cayó de un árbol. No fue hipotermia. No se tropezó y se dio la cabeza contra nada. Fue asesinada. Ahora bien, bueno, fue un femicidio. Fue un femicidio porque fue cometido, o sea, lo que está interpretando la justicia hasta ahora, no está condenado el señor, obviamente, pero que fue cometido por un hombre hacia una mujer mediando la violencia de género, que es lo que... Femicidio. Como conocemos como femicidio, exactamente. Está bien. A raíz de esto, por supuesto, el movimiento de mujeres salió a las calles, hubo asamblea de emergencia de las colectivas feministas en conjunto de Río Grande, Ushuaia y Tolwyn. O sea, una única asamblea. Una única asamblea. Lo que nos ha dejado la pandemia es justamente estas mecánicas de poder hacerlo vía Zoom, vía Meet. Virtual, perfecto. Virtual, entonces podemos accionar de manera más rápida, ¿no? Y más colectiva también. Exactamente. Así que las definiciones fueron esas, salir a la calle mismo día y mismo horario. Por supuesto, cada una en su ciudad. En nuestra ciudad, en Ushuaia, la convocatoria fue frente a Casa de Gobierno. ¿Por qué? Frente a Casa de Gobierno, porque se vienen sumando situaciones. No tenemos subsecretaria de Políticas de Género en la provincia porque renunció por problemas edilicios, por falta de presupuesto, por falta de personal. Pasa todo esto y te asesinan a una mujer, ¿no? Lo que sucede en el IPB, que lo veníamos contando, ¿no? Estas denuncias que tienen mucho tiempo, que son por violencia. Entonces, a estas situaciones, lo que sucede aquí en nuestra ciudad, que hay un concejal y su asesor denunciados, esto también lo dice el documento, por violencia política. Sí. Entonces, todas estas circunstancias dieron como resultado esta manifestación, este documento que se leyó. Extenso documento, pero porque son muchas las situaciones. Sí. Y una sensación de hartazgo enorme, claro. ¿No? Porque es como, a ver, o sea, ¿qué vamos a hacer? Porque... Esto ya de vuelta es un análisis personal, el reclamo siempre es hacia el Estado y las políticas públicas, pero lo que está fallando, sobre todo, el femicidio es la expresión más extrema de la violencia de género, ¿sí? O sea, lo último que puede pasar es el femicidio. Estamos muy acostumbrados porque matan a una mujer cada 28 horas, ¿no? Pero para que lleguemos a esa situación extrema que es el femicidio, pasaron un montón de cosas. Claro. Pasaron un montón de cosas, ¿sí? En este caso particular de la médica, ¿había denuncias? No había denuncias, pero escuchando a las propias compañeras de Tolwyn, era una situación conocida. Ah, mira. Ah, sí, ok. Una situación... Bueno, el caso de ella es tremendo. Se sabía en el pueblo, aunque no hubiera denuncias, que ella podía o estaba siendo víctima de violencia cotidiana. Sí. No, además que había sido víctima de otra persona ya. Ok. Porque ella llega a nuestra provincia huyendo de un varón del que también había sido víctima. Del que también por esa situación de violencia su hija había cometido suicidio. Entonces venía de un correlato,
venía, historia es una situación tremenda. Tremenda. Es Sí, una y con situación antecedentes. tremenda. Entonces, por eso yo digo que el femicidio es la expresión más extrema de la violencia. Esto es así, es la punta del iceberg. Antes pasaron un montón de cosas, ¿sí? Que el problema es que están tan naturalizadas que de a poco, sí, las vamos cambiando. Yo no veo todo negro, o sea, yo sé que vamos conquistando espacios y cosas, pero hay cosas que se necesitan de manera urgente porque no podemos llegar a esta situación. No podemos llegar a esta situación. Y por eso tampoco no podemos dejar de mirar las otras que nos pasan. O sea, no puede ser que tengas una denuncia del 2020 y no hayas hecho nada. ¿Sí? No puede ser que en el caso del IPB. En el caso del IPB, no puede ser que no tengas recursos, políticas sanitarias, No puede ser políticas sí, de no puede ser que género. una secretaría tenga 4 personas. No puede ser que Además es te una amenacen para subsecretaría, ¿no? que dejes un espacio. Es como poco el rango también, me Sí, parece. subsecretaría. Es bajo el rango. Bueno, Pero y si por encima- eso la falta de presupuesto. Claro, pero además, o sea, ni siquiera hay presupuesto para sostener una subsecretaría, es como, ¿No? estamos mal. O sea, tienes muchas personas arriba tuyo que te tienen que decir a dónde va. Y después tenés un ministro que dice, acá está todo bien, no pasa nada. Sí, Y Sí, que creía levanta después, una bandera que gracias sin a- presupuesto es difícil levantar también. Digo, No, es decir que, que- está todo bien, no se dijo que el gobierno pone a disposición todos sus recursos para el tema de género, pero sin No presupuesto alcanza. como... No, son muy ¿Qué onda? pocos esos recursos. mira, entonces. cuando se quiere armar, plata falta siempre. Ahora, cuando vos tenés la voluntad política de armar una, no sé, una comisión de no sé qué, Ahí está. cuando la guita tiene que aparecer, aparece. Porque cuando, no es que esté mal, pero cuando tiene que aparecer un 30% a partir de ahora para lo que queda para fin de año, para el sector de salud, Aparece. con posibilidad de que en octubre se vuelva a abrir la paritaria, cuando hay presupuesto para crear un nuevo cargo, no sé cómo llamarlo, alternativo o algo por el estilo en el ámbito de la de educación, eso es gente a la que vos le tenés que pagar un sueldo, o sea que para algunas cosas aparece. Cuando aparece la plata para pagar un seguro de no sé qué por internet, entonces cuando vos querés que la plata aparezca, la plata aparece. Sí, Son no, decisiones son políticas. decisiones. O falta de decisiones en este caso. ¿Qué ¿no? es lo que vos priorizás? ¿No? Y que, obviamente, que para priorizar algo tenés que despriorizar otra cosa. Bueno, ahí eso es lo que marca el signo ideológico político de una administración. Así que por esta situación, este corolario, y obviamente que nos asesinen una mujer, es lo que hace que llegue esta situación de hartazgo, bueno, Sí. se produjeron estos reclamos en lugares puntuales. Digo reclamos porque no marchamos, que es lo que solemos hacer habitualmente, sino que fue directamente Se congregaron en un Nos lugar. congregamos en un lugar con un clima que no acompañaba, No, para nada, evidentemente, un porque Un día nevaba muy frío. tremendamente. Un día muy frío, sí. ¿Y presentaron un documento o algo? ¿O fue una Se carta leyó- abierta? No, la Porque es un- casa de gobierno estaba cerrada porque fue después de las 5 de la tarde. Claro. O sea, no Era hubo- simbólico. No hubo ningún. Sí. La convocatoria fue abierta, no hubo Obvio, ningún obvio. interés. O sea, Claro. no hubo ningún interés. ¿Y hay alguna, en las discusiones, Nati, en lo que se pueda saber o decir públicamente, digo, existe la intención de la colectiva de, por ejemplo, ser recibidas por el gobernador Sí. o alguna autoridad política provincial? Sí. Porque además en este caso puntual, más allá de que está el caso de Branca, que fue nombrado en el documento, digo, todas las demás problemáticas son todas de la órbita provincial. O judicial provincial, si se quiere, en el caso, porque hay críticas también respecto a la celeridad de la justicia Sí. con respecto a la autopsia, ¿no? Sí. Lo que se adelantó es que se van a pedir estas reuniones, como ya había sucedido cuando fue en la situación misma en Tolwyn, con el otro femicidio que ocurrió en Tolwyn, para poder exponer esta situación, porque si está complicada la situación en Ushuaia y Río Grande, en Tolwyn es todavía más complicado porque las dependencias provinciales o nacionales también están complicadas. O sea, que al ser una ciudad tan pequeña no terminan de funcionar y es una ciudad Sí, muy faltan chica. reparticiones. Sí. Y hay, no, yo te pregunto de total desconocimiento, ¿hay algún área de género en el municipio de Tolwyn? Sí. ¿Existe? Que empezó a funcionar ahora, en realidad. Ahora ¿cuándo? Con esta gestión. Ok, con la desde que gestión de asumió Harrington. Sí, está bien, está bien. Pero bueno, siempre pasa lo mismo, o sea,
el Estado tiene que estar presente y tiene que resolver. Lo que necesitamos es más compromiso. No alcanza solamente con el compromiso del Estado y sus políticas, porque necesitamos el compromiso de la gente. De que si esta situación la vecina no la denunció porque no pudo, y evidentemente lo que están diciendo es que era sabido, cualquiera puede hacer la denuncia. Claro. Esto es lo importante, ¿sí? Cualquiera puede denunciar una situación de violencia de género. Si el no te metas es como... Es tremendo. Entonces, si yo escucho que en la casa de al lado se están tirando con de todo, yo puedo ir a yo puedo llamar y hacer una denuncia. ¿Sí? En lo inmediato, hasta la podés, o sea, llamás y decís, acá al lado, da la dirección, no querés dar tu nombre, no lo das, ¿sí? En lo inmediato, para que se active de inmediato una suerte de protección, y después, bueno, también es ir y tomar responsabilidad, ¿sí? Porque somos parte de una sociedad. Sí, sí. O sea, si no nos involucramos, a mí lo que me ponía muy, muy mal el día de esta marcha que hicimos fue que la gente pasaba por al lado y ni siquiera miraba. O sea, y hay un cantito que dice vecino o vecina, no sé, indiferente, que a las pibas las matan en la cara de la gente, porque esto es así, o sea, no hay que ser indiferente. ¿Sí? No se puede mirar para y las instituciones intermedias también, digo, no sé, qué sé yo, los sindicatos, las iglesias, las asociaciones civiles. Son súper importantes. No es solamente el Estado en su representación ejecutiva, legislativa o judicial, sino también las organizaciones intermedias de la sociedad, digamos, que también tienen que tener una atención y un trabajo hacia adentro, porque es como decís vos, la expresión más cruenta y más evidente es la de un femicidio, pero en el medio pasan situaciones de todo tipo, en todas las instituciones además, empresas, y aparte compañeros de laburo, o sea, digo, si vos estás trabajando y tenés una compañera que está sufriendo alguna violencia, de alguna manera te das cuenta. No hay forma de que no te des cuenta. Por eso es tan importante la ESI, por eso reclamamos tanto el cumplimiento, y ahí sí el Estado es fundamental para la Ley de Educación Sexual Integral que se cumpla, porque tenemos que pensar en las nuevas generaciones, es ahí donde se puede dar el cambio. Entonces no lo podemos dejar librado a la casa de cada uno, sino que tiene que estar el Estado interviniendo, porque es la única manera de que esta realidad cambie, de que dejen de asesinar a una mujer cada 28 horas. Sí, y en lo que hace a que es cierto que tal vez es para cuando los hechos ya están consumados, pero es importante que se dé la discusión de una fiscalía especializada en género en la provincia. Sí. No es tal vez no sirve tanto para la prevención, tal vez sí, pero tal vez no tanto, pero sí hay, digamos, un organismo que esté con todos los cañones y con el presupuesto necesario para trabajar sobre el tema de la manera más rápida posible y con las mejores herramientas, porque si no... No, ayer hablaba con otro periodista que me adelantaba una situación que hay que... O sea, es un adelanto de información, hay que seguir desarrollándola. El femicida que está detenido de acá de nuestra ciudad había pedido permiso para casarse. Ok. Entonces son situaciones que la justicia... A ver, chicos, vamos... las carteleras de juicio, yo me canso de decirlo, las carteleras de juicio están llenas de juicios por abuso sexual. O sea, el otro día veía... O sea, no es una sensación. No, es un dato objetivo, el otro día veía los 10 más buscados de Argentina y te puedo asegurar que 6 eran por abuso sexual y maltrato. Entonces, por violación. No es una sensación, o sea, esto es así. Entonces hay que encontrar, hay que buscar, o sea, y la justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias. O sea, no podemos tener más fiscales que pidan juicio abreviado por abuso sexual, no podemos tener más fiscales que desestimen causas, que no investiguen, que no quieran investigar causas de denuncias de violencia. O sea, o sea, parece que solo se activa cuando llegamos a estas expresiones extremas de violencia. Claro, ahí sí. Sí, cuando no te quedan dudas de que era víctima. Se activan, no te quedaron dudas que era se activan, víctima. pero los tiempos tampoco. Es que, se activaron y los tiempos son buenísimos, rapidísimos. Yo no sé cuánto se lleva. Activan y hay que remarla igual, ¿eh? No sé cuánto es el tiempo que le lleva al Está bien, pero si estás pidiendo restricciones un mes y no te las dan, la restricción tiene que salir al otro día, No, eso chicos. sí, pensé que te referías a la No, en este caso fue rapidísimo. En este caso fue rápido, sí. Costó esto de que se llegue finalmente a decir, a que podamos decir fue un femicidio. Sí, no, y me parece perfecto además también que las organizaciones de mujeres
no tengan paciencia. No, es Porque que ya si- no hay más paciencia. Pero además, si la tenés, digo, si no teniendo paciencia los tiempos son largos, imagínate si encima la tuvieras. Es como, Claro. bueno, termina pasando que no se resuelve más. Así que está perfecto que haya una urgencia y un reclamo de esto se tiene que resolver ya ayer. Sí. Porque si no... Lo que pasa que ante la denuncia de violencia de género, la restricción tiene que ser inmediata. Eso sí, no, ni hablar. Sí. O sea, Yo pensé que ibas a lo de la... y pero por ahí, sí, sí. por ahí esas medidas claro. suelen salir. Lo que pasa es que no pasa nada cuando la violas. Después está cómo Sí. lo controlás. Sí. Violás la restricción y la justicia, porque ya ahí no es la policía, o sea, No, ya es pasa la la justicia justicia. Sí. que tiene los mecanismos para decir, bueno, vos violaste la restricción. prohibición que tenías adentro, Claro. y no pasa. No, es cierto. No tenemos espacio. ¿Sabés qué es lo tremendo? muchacho. Que no conozco a nadie que no conozca un caso. Es tremendo Es eso. tremendo. Yo no conozco a nadie que no conozca un caso, aunque sea, no que lo haya vivido, ¿no? Sino decir, no sé, la amiga de una conocida, aunque sea así, en una suerte como de hilo rojo, cuarta etapa, Sí. pero no conozco a nadie que no conozca un caso así. Pero ahí a veces ahí nos cuesta que conozcas al abusador, al golpeador, Sí, ¿viste? Al siempre victimario. No es más conocemos ningún difícil, victimario, es toda más víctima difícil. conocemos. Así Pero, es. pero Bueno, como siempre, lo seguiremos de cerca y esperemos que las autoridades provinciales reaccionen a los reclamos de la colectiva feminista como corresponde.